especial, como decíamos, el Día de las Madres. Se celebra en muchos países, no es un día que en todos los países se celebra exactamente hoy, pero nosotros, la tradición norteamericana y casi de toda América Latina se celebra en este día. Y precisamente no voy a hablar de las madres. Traigo algo relacionado con las madres, pero voy a hablar de los hijos. Estos 10 o 15 minutos que vamos a emplear los vamos a dedicar a hablar de los hijos, de la responsabilidad de los hijos con las madres. Y quizás se mencione de los padres, porque la mayoría de los pasajes donde se habla de la madre en la Biblia está relacionado con papá y mamá. Me gustaría que vayamos al primer libro de los Reyes. En el primer libro de los Reyes, el capítulo 2, versículo 19. Hay un pasaje que ha sido un poco controversial en el transcurso de los años, pero yo no vengo a hablar de la controversia que ese pasaje pueda generar. Vengo a hablar rapidito de lo que hizo Salomón en ese momento ahí. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Dice, Betsabé, déjame utilizar los anteojos de Juan Carlos que me los presta. Betsabé fue al rey Salomón para hablarle de Adonías. El rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella y se sentó en su trono. Hizo colocar un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Amado Señor, ayúdanos a esta hora a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde que podamos no solo predicarla desde aquí, Señor, sino entenderla y aplicarla a nuestra vida, Padre. Gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Les confieso que preparar un tema relacionado a los padres es algo difícil, porque ninguno somos ejemplo de lo que la Biblia nos exige, que debemos hacer hacia nuestros padres y especialmente hacia nuestra madre. Pero podemos ver en este pasaje lo que hizo el rey. ¿A quién se le arrodilla un rey? ¿O a quién se le inclina un rey? A nadie. Sin embargo, Betsabé, para que entiendan, fue a pedirle un favor, todo está al principio del capítulo, a Salomón. Y Salomón le hace una especie de reverencia a su madre. Pero más que eso, la sienta, le manda a buscar un trono y la sienta a su derecha en un lugar de honor. Salomón nos da una enseñanza de lo que es romper todas las reglas cuando se trata de honrar a nuestra madre y a nuestro padre. Tremenda enseñanza. Por nadie hacía eso un rey en esos tiempos. Absolutamente por nadie. Ahora, ¿de dónde aprendió Salomón este comportamiento? Si leemos el principio de ese capítulo, cuando tú vas al capítulo 2, exactamente el versículo 3 y el versículo 4, dice que David le está dando instrucciones y órdenes a Salomón. Le está diciendo cómo debe comportarse durante su reino. Que el libro de Reyes empieza hablando del final de los días de David, el primer libro de Reyes, y de la continuación del resto de los reyes. Y en el capítulo 2 al principio le está diciendo, en el versículo 2 versículo 3 específicamente le está diciendo David, guarda los mandatos del Señor tu Dios, anda en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono del rey. ¿Qué mejor enseñanza le puede dar David a Salomón? ¿Qué mejor enseñanza le podemos dar los padres a nuestros hijos? ¿O qué mejor enseñanza podemos recibir los hijos de nuestros padres que nos digan, guarda la ley del Señor? Este libraco que ustedes ven aquí, como digo, cuando yo lo llevo a la prisión, los prisioneros dicen, oye, eso pesa más que una caja de muertos. Me dicen, porque la Biblia está en un case bien grande. Y digo, sí, pero esta es la única caja de muertos que da vida. ¿Qué mejor enseñanza podemos recibir de nuestros padres que nos digan, guarda la ley del Señor? Pero tampoco David sacó esto, ni Salomón sacó esto de lo que le dijo David. Él le dice, recuérdate de lo que dijo Moisés. Y la esencia de lo que hizo Salomón ese día está basado en lo que Moisés recibió en Éxodo 20 cuando estaba en el monte Sinaí con Dios. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? El quinto mandamiento, Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu madre y a tu padre para que tengas larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y este mismo versículo lo repite en Deuteronomio.
nuevamente. Pero Deuteronomio te hace la bendición, no solo le promete para que tengas una vida prolongada en Deuteronomio, porque ellos van a entrar a la tierra prometida, sino para que en esa tierra que Dios te va a dar, te vaya bien. O sea, Dios les está prometiendo que si tú quieres que te vaya bien en la vida, tienes que honrar a tu madre y a tu padre, tienes que honrar a tu madre. Dios nunca aparta a la mujer de la honra que también merece el padre. Y Pablo lo refuerza también en Efesios 6:2. De hecho, repite el mandamiento y nos recuerda a cada uno, porque no nos damos cuenta cuando leemos Éxodo, no nos damos cuenta de eso. Y Pablo nos dice, ese es el primer mandamiento con promesa. Hay una serie de mandamientos y cuando empieza la relación del hombre con el hombre, porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver de tu relación con Dios, cuando Dios termina de decirte, esto es lo que tienes que hacer para mí, empieza a decirte, y esto es lo que tienes que hacer para los que te rodean. ¿Y por quién empieza? Por mamá y papá. Empieza por mamá y papá. Honra a tu madre y a tu padre. Y Pablo nos recuerda, fíjense si es importante que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué cosa es la palabra honrar? La palabra honrar, cuando tú la ves en el original, en el hebreo, quiere decir darle peso o sentir peso por algo, darle importancia, sentir peso en este caso por tus padres o por tu madre, sentir la presión de honrarlos a ellos, de constantemente estar pendiente, glorificarlos desde el punto de vista humano también, estimarlos a través de la obediencia, admirarlos, retribuirlos y respetarlos por todo lo que ha hecho nuestra madre, en este caso que estamos celebrando el Día de Madre, por nuestra vida. Y en esencia, el corazón del mandamiento, recuerden que el mandamiento tiene una parte escrita, pero tiene un espíritu que es el corazón. Te lleva a aprender, y todos somos hijos, por tanto el mensaje es para todo el mundo. Tengamos vivos a nuestros padres o no, todos somos hijos. A aprender a respetar la autoridad. ¿Por qué nuestro mundo hoy está tan loco? Porque no han aprendido, parte de nuestra humanidad no ha aprendido a respetar la autoridad de sus familias. Primero, aprender a respetar la autoridad de los padres, que es lo que Dios puso ahí para guiarnos a nosotros en el camino. Y esto te va a enseñar a aprender a respetar a tus gobernantes, sea quien sea, seas del partido que sea, tienes que respetar al gobernante que esté, a aprender a respetar a los líderes en tu iglesia. Pero la esencia más básica del mensaje, el corazón del mensaje es aprender a honrar a Dios. Si tú no eres capaz de honrar a tus padres que los ves y a tu madre que la ves, no eres capaz de honrar a Dios que no lo ves. Yo siempre le decía a los jóvenes cuando yo les hablaba, cuando quieres saber si algo es correcto o no, atrévete a decírselo a tu padre o a tu madre. Si tú no tienes temor en decírselo, debe ser algo correcto. Pero si te da temor en tu corazón que te vayan a rechazar o que te vayan a negar lo que tú estás queriendo lograr, entonces no debe ser algo muy, muy correcto. Y ahí está, Dios está en todos lados y por eso el corazón es. Si tú eres capaz de respetar a tus padres, también vas a ser capaz de respetar y honrar a Dios. Me gustaría mencionarles solo algunas referencias bíblicas que se habla de la obediencia a la madre y al padre. Levíticos 19:3. Proverbios 6, no las voy a leer todas por cuestiones de tiempo. Proverbios 6:20, guarda el mandato de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 23:22, escucha a tu padre y no desprecies a tu madre. Colosenses 3:20, este me encanta, dice, obedece a tus padres y concluye, porque esto es agradable al Señor. ¿Cuántas veces oramos y decimos, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad de forma que cada paso que nosotros demos sea agradable a ti? La palabra agradable también, recuerden cuando Dios decía, prenda un incienso para recibir un olor agradable, algo que al Señor le gusta. Qué importante es que nosotros sepamos que una de las formas que tenemos como hijos de agradar a Dios es obedeciendo a nuestros padres, honrando a nuestros padres. Honrar es más que simplemente respetar. Por eso le mencioné los conceptos anteriormente. Y es tan importante que a mí me llamó mucho la atención cuando estudié la conversación de Jesús con el hombre rico. ¿Recuerdan el hombre rico que le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice, has hecho esto, lo otro. Y el hombre dice, sí, todo eso lo he hecho. Y él le dice, bueno, vende tus cosas ahora y dáselo a los ricos, a los pobres. ¿Se acuerdan ese pasaje? Me llama mucho la atención que el Señor menciona diferentes mandamientos, no los utiliza todos de la ley. Él no le dispara los 10 mandamientos de una vez. Sin embargo, en Mateo
19, disculpen, en Marcos 10, 19 y en Lucas 18, 20, que es donde está el pasaje repetido, siempre Cristo le menciona al hombre rico el quinto mandamiento. En los 3 descripciones de cada uno le menciona el quinto mandamiento. La importancia que el mismo Cristo le dio a la madre y al padre. De hecho, dice la Biblia que Cristo se sometió a sus padres desde pequeño. Hasta los 30 años, él no movió un dedo hasta los 30 años. Lo único que se le escapó un día a María, que lo hablamos el viernes, se le escapó y se le fue para el templo. Pero dice que el niño crecía en gracia, en estatura, en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y decía que se sometía a su madre. Ustedes se imaginan la importancia que Dios le da a la madre. Cuando él se sometió, el mismo Dios se sometió a su madre. Esa es la palabra que la Biblia utiliza, se sujetaba a ellos. Y nosotros hoy en día no lo queremos hacer. Y yo le decía a mi esposa, para mí es difícil predicar esto, porque quizás en todos estos años yo no he sido el mejor ejemplo. Pero Dios tiene tanta misericordia de nosotros que utiliza a personas imperfectas como nosotros para lanzar su mensaje desde aquí arriba. A pesar de nuestras imperfecciones. ¿Y cómo está la sociedad hoy en día cuando miramos este mensaje? ¿Cómo está? ¿Ustedes quieren ver cómo está la sociedad hoy en día? Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 1. Cuando Pablo empieza a hablarle a los romanos y le está diciendo, déjame ver porque marqué aquí en el mastrote, como digo, para que sea rápido. Cuando vamos a la carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 28 al 32, nos da una enseñanza de cómo está el mundo hoy en día. ¿Y por qué lo voy a mencionar? Porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, que Dios dice, y como ellos, hablando de un grupo de personas, no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Así está el mundo hoy, analícenlo. Para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaño y malignidad, son chismosos, desobedientes de sus padres. Pablo está haciendo mención de una serie de cosas que pasan hoy en día y les está diciendo, dentro de esta serie de cosas que todas son malas, porque cuando hablamos de chismosos, soberbios, jactanciosos, de homicidas, todo el mundo se asombra. Pero mira donde Pablo mete la obediencia a los padres. Por eso los muchachos en las escuelas maltratan tanto a sus maestros. Ni siquiera obedecen a sus padres en la casa. No son enseñados de chiquitos a obedecerla. No somos enseñados desde pequeños muchas veces a obedecer la autoridad del hogar. Por eso llevamos eso y extrapolamos eso a la escuela. Y continúa Pablo diciendo, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, de que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Así está el mundo hoy en día. Y Pablo se lo repite a Timoteo en su segunda carta, en Timoteo 1, en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, le dice, pero debes saber que en estos últimos días, desde ese tiempo, Jimmy ha hablado muchas veces, nosotros no es que estamos en los últimos días empezaron desde aquellos tiempos, estamos en los últimos días del fin ya, en el fin de lo último ya, se está acabando ya el tiempo. Dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Cuántos selfies nos hacemos a diario? Amadores de sí mismos. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de sus padres. Qué importante es obedecer a nuestros padres. Ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y le termina diciendo, a esos que no aman a sus padres, que están dentro de esa lista, evítalos. Aléjate de ellos. No quiere decir que nos vamos a apartar. No quiere decir que nos vamos a apartar porque Dios nos manda a acercarnos para predicarle. Pero quiere decir que no los imites, que no te unas a su comportamiento. Y ya han visto cómo la obediencia a los padres, el quinto mandamiento, está desarrollado en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta las cartas de Pablo. Qué importante es eso. La obediencia a los padres trae bendición, larga vida, buena vida. No estoy hablando de vida material, porque ya queremos enseguida buena vida. Ahora que obedezco a mis padres, todo me va bien económicamente. No, estamos hablando de una buena vida espiritual,
Estamos hablando de una buena vida en esa tierra que Dios nos prometió, que es la estancia con Cristo cuando Él venga, o si nos vamos antes con Él. De eso es lo que estamos hablando. Honra a tu madre cuando te vaya mal. Cuando te vaya mal, honra a tu madre. Cristo lo hizo en la cruz. Hijo, he ahí tu madre. Ustedes se imaginan muriendo Cristo en la cruz, preocupado por quién se iba a quedar cuidando a María. Honra a tu padre, a tu madre cuando te vaya bien. Salomón la sentó a su diestra, le puso un trono y le rindió homenaje a su madre. ¿Y ustedes creen? La Biblia no dice, honra a tu madre y a tu padre si son cristianos, honra a tu madre y a tu padre si son buena gente. ¿Cuántos de los que estamos aquí quizás han tenido experiencias negativas con sus padres y con su madre desde pequeños? Que todavía no la olvidas, que todavía no la borran. No, Salomón no, el mandamiento no dice eso, solamente si son buenos, si fueron buenos contigo, porque si así fuera, Salomón no podía honrar a Betsabé. Betsabé estaba en boca de todo Israel por todo lo que había hecho David con ella. Recuerden que Salomón fue producto de una relación que inicialmente fue un adulterio, donde mataron al marido de Betsabé. O sea, la reputación de Betsabé en el pueblo de Israel no era muy buena que digamos. Sin embargo, Salomón rompió todas las barreras, se inclinó ante su madre para que aprendiéramos nosotros qué debemos hacer. Siéntala a la derecha de tus éxitos cuando estés bien. Provéele a tus padres, a tu madre. Conviértete en el proveedor, pero no solo el proveedor de sus necesidades materiales, que es lo primero que nos viene a la mente. Conviértete en el proveedor de sus necesidades espirituales. Conviértete en el proveedor de sus necesidades emocionales. Dedícale el recurso más valioso que tenemos. ¿Cuál es? Tiempo. Todos carecemos de eso, sin excepción. Todos carecemos de dedicarle tiempo. No hables mal de ella cuando hacen las cosas mal, sobre todo cuando se van poniendo viejitos que no entendemos. Recuerden que tú también eras chiquitico y decías cosas y ellos te tenían paciencia. No le pellizques, Isa. Respeta sus decisiones. Respeta sus decisiones, aunque a veces no tengan sentido. La sabiduría de ellos es mayor que la de nosotros. Muchas veces. Ora por ella, ora por tu mamá, dedica tiempo en oración a ella. Y lo otro, recuerda que tus hijos, y con esto voy a concluir, déjame ver si es, te están mirando. Recuerda que tus hijos te están mirando y están viendo cómo tú te comportas con tus padres y darle un buen ejemplo, porque así mismo van a comportarse contigo. Y quiero cerrar con una anécdota, un cuentecito que quizás muchos lo conozcan, porque es viejo. Pero ayer me vino a la mente cuando terminaba este tema. Se llama el cuento del cuenco de madera, de la taza de madera. Dice, un anciano frágil se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de 4 años. Las manos del anciano temblaban, su vista se nublaba y su paso vacilaba. Durante la cena familiar nocturna, las manos temblorosas y la visión deficiente del anciano abuelo hacían difícil comer. Las habichuelas para los que no conocen son los frijoles, rodaron fuera de la cuchara hacia el suelo. Cuando intentó agarrar el vaso de leche se derramó sobre el mantel. El hijo y la nuera se irritaron con los líos habituales. Debemos hacer algo con el abuelo, dijo el hijo. Ya estoy harto de su leche derramada, de su comida ruidosa y de la comida tirada en el suelo. El marido y la mujer decidieron poner una mesa pequeña en un rincón. Allí el abuelo comía solo mientras el resto de la familia disfrutaba de la cena en la mesa. Como el abuelo había roto 1 o 2 platos, le sirvieron la comida en un tazón de madera. Cuando la familia miraba en dirección al abuelo, a veces tenía lágrimas en los ojos mientras estaba sentado solo. Aún así, las únicas palabras que la pareja tuvo para él fueron duras advertencias cuando se le cayó un tenedor y se derramó la comida. El niño de 4 años observó todo en silencio. Una noche antes de cenar, su padre vio a su hijo jugando con unos trozos de madera en el suelo y le preguntó dulcemente al niño, ¿qué estás haciendo? Con la misma dulzura, el niño respondió, oh, estoy haciendo un pequeño tazón para que tú y mamá coman su comida cuando sea mayor.